Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el libro de Kapuczynski, Los cinco sentidos del periodista, que vamos a hablar sobre la globalización, el capítulo 4. Los integrantes de nuestro grupo son Carol, Vanessa, Gabriela Lamas, Katia Rodríguez, Alejandra Villanueva, el que les habla Patrick Hunt. A continuación, nuestra compañera Alejandra les va a hablar sobre las dos teorías para un fenómeno. Ya. Bueno, el Kapuscinski empieza explicándonos el libro, empieza explicándonos la globalización desde dos teorías para un fenómeno, donde plantea que la globalización se separa en dos teorías, ¿ok? Dos maneras de ver la globalización. Una es la escuela histórica, en la que dice que la globalización es algo que ha estado con nosotros desde el inicio de los tiempos, que generalmente siempre ha sido más representado a lo largo de la historia ah, por la cultura europea, porque los primeros globalizadores, digamos, fueron los griegos, que empezaron a conquistar diferentes mundos y diferentes partes de Europa, y luego Cristóbal Colón, que fue el primero que se atrevió a salir y así descubrió América. Bueno, en lo que habla de la teoría trascendentista de la globalización, quiere decir que la globalización es un fenómeno nuevo y es el más importante de nuestra época. Y para eso se plantea tres hipótesis sobre por qué la globalización es nueva y por qué es el fenómeno más importante de nuestra era. La primera hipótesis es que es un fenómeno nuevo, porque recién a partir de 1986 se empieza a usar el término y en realidad se concreta cuando ya se da la Guerra Fría, no, cuando el fin de la Guerra Fría con la caída del muro de Berlín y el mundo se unifica, entonces la economía puede ir por todo el mundo. Luego la revolución electrónica, que es algo que viene ya más desde nuestro tiempo, porque ahora la comunicación es mucho más fácil, la economía puede ir de un lado al otro, o sea, puede haber empresas internacionales en todo el mundo, todo gracias a la revolución electrónica y la manera que esta puede hacer funcionar el mundo. Luego tenemos la victoria de las vertientes neoliberales económicas. Kapuscinski plantea que si la economía neoliberal no hubiera triunfado en el mundo y no fuera ahora la de mayor auge, no habría una globalización tan grande como la que tenemos ahora. Ya, bueno, luego Kapuscinski nos explica sobre un término manipulable, que son dos formas de pensar en globalización, dos formas en las que la globalización puede ser tomada como fenómeno. La primera es un proceso. Ya, la primera es un proceso. La primera es que se puede tomar la globalización como un proceso. ¿Y qué quiere decir un proceso globalizador? Quiere decir las nuevas tecnologías que nos permiten que el mundo esté más conectado, el funcionamiento económico actual del mundo, que es lo que se explicaba más hace un rato, que era lo de la economía neoliberal que ha tomado el mundo en sí, y luego la comunicación social, las nuevas tecnologías de comunicación social y ese tipo de cosas de cómo ahora los gobiernos están mucho más conectados que antes, la sociedad está mucho más conectada que antes. Y también se puede tomar el término globalización desde la manera ideológica, que formula una hipótesis que dice que la ideología de la globalización, lo que hace la globalización va a hacer que nuestro mundo empiece a ser utópico, o sea, una perfección, disculpen por eso, ya, una perfección, o sea, que se va a acabar con los problemas humanos que serían la pobreza, el hambre y ese tipo de cosas. Eso es lo que plantea la ideología de la globalización. Y gracias a esto la globalización tiene dos vertientes que son como ríos, que esta es una metáfora planteada por el autor, que es integración y desintegración, porque la integración son aquellos que apoyan la globalización e integran al mundo mediante ideologías, mediante la tecnología, mediante los procesos, con el fin de lograr la ideología que es un mundo más integrado y mejor. Y la desintegración del mundo es la gente que no apoya la globalización, los conflictos étnicos, ideológicos y también cuando una región quiere lo mejor solo para su región. Actualmente podemos ver, por ejemplo, que esto está sucediendo mucho en Estados Unidos con el nuevo presidente que tienen. Xenofobia. Claro, la xenofobia. Bueno, Ya. y finalmente, la tercera cosa más importante que dice Kapuscinski es el Estado en la mira. Es una de las partes más importantes. ¿Por qué el Estado en la mira? Porque Kapuscinski plantea que el Estado se está convirtiendo en un símbolo, pero no en todas las naciones del mundo, sino en los estados débiles. ¿Y cuáles son los estados débiles? Los que no tienen suficiente poder económico como para poder defenderse de lo que la globalización les está haciendo como Estado. ¿Cuáles son los estados débiles? América Latina,
Asia, África y Europa Oriental. Estos están siendo atacados por la globalización de dos maneras: desde arriba y desde abajo. ¿Qué quiere decir que están siendo atacados desde arriba? Que estén siendo atacados por grandes corporaciones y por las organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales como la ONU, el Banco Mundial, etcétera, y corporaciones grandes que tienen gran poder económico. Entonces ellos son los que toman las decisiones en el mundo y por tanto afectan al Estado, y se genera un autoritarismo oculto. Es decir, que la democracia ya no importa y en realidad los que manejan al mundo son las corporaciones y las organizaciones internacionales. Ya esto, por su parte, genera desinterés en las masas, que es algo que afecta desde abajo a las naciones, es decir, desde adentro del Estado. ¿Cómo se afecta desde adentro del Estado? Hay desinterés en las masas, es decir, la gente que antes solía creer en la democracia y votar por la democracia, ahora ya no le importa, porque sabe que su mundo está manejado por corporaciones y organizaciones internacionales. Y otras vertientes ideológicas como el racismo, el nacionalismo, que hacen que el Estado sea atacado desde adentro, o sea, desde abajo. Y desde arriba es corporaciones y organizaciones internacionales. ¿Y qué causa esto de que el Estado esté perdiendo poder? Una de las grandes causas es la privatización de la violencia. ¿Y por qué? Porque ya no hay más monopolio. Hasta hace unos años el único que podía ser violento era el Estado. Había un monopolio de la violencia, pero ahora el Estado la violencia se ha privatizado. Es decir, que tenemos diferentes organizaciones a nivel mundial, sean lícitas o no lícitas, que pueden tener violencia, como el narcotráfico, las guerrillas y la seguridad privada. Este fin del monopolio de la violencia ha hecho que las dictaduras actualmente sean imposibles. Ya no podría haber dictaduras en el mundo porque el Estado ya no tiene ese poder tan violento como lo tenía antes, que la violencia mueve masas. Sino que ahora ya también los que manejan el mundo es el poder burocrático internacional. A nivel mundial, la burocracia internacional, que son los que manejan las organizaciones y las corporaciones, son los que manejan el Estado. Por todo esto, Kapuscinski plantea que el Estado ha sido derrotado para convertirse ya también en un autoritarismo oculto mundial. Sí, bueno, eso es todo. Ya. Bueno, eso es todo las tres cosas que nosotros hemos visto más importantes sobre el libro de Kapuscinski, que son: uno, como hemos visto, dos teorías para un fenómeno, un término manipulable y el Estado en la mira. Gracias. Gracias.